Hola chicos, hoy os voy a hablar de el miedo y pensad en el miedo como uno de los grandes motores de la historia. Pensad que el miedo ha posibilitado que el hombre avance a una velocidad impresionante a lo largo de la historia. Es el miedo el que ha provocado grandes inventos que han hecho que el ser humano pierda el miedo a pasar hambre o a pasar sed. Es decir, gracias a ese miedo el ser humano ha creado objetos, técnicas para alimentarse y para abastecerse de agua, por ejemplo. El miedo también ha posibilitado crear grandes obras de arte. Sobre todo, pues el miedo al olvido, a ser olvidado, pues ha hecho que muchos dediquen su vida a escribir sobre su vida, a escribir sobre la historia, cuentos, y eso en parte tiene su sentido en ese miedo a ser olvidados, a pasar sin apenas rozar el mundo y no dejar rastro en él. Y el miedo también pues provoca, por ejemplo, que el amor, en buena medida el amor surge del miedo a estar solos, a morir solos, el miedo a no tener a nadie que te apoye en los momentos malos y que se ría contigo en los momentos buenos. El miedo también ha hecho que, sobre todo ese miedo a la muerte, ha provocado que el ser humano sea capaz de avanzar en cuanto a derechos sociales, en cuanto a organización social, en cuanto a grupo. Ha cohesionado grupos humanos, en principio con la función de defenderse frente a otros, frente a extraños, ¿vale? Y a veces ese miedo también ha provocado grandes injusticias igualmente, porque esos otros, esos extraños, muchas veces han sido vistos como monstruos, como bestias, como salvajes, y sin embargo no lo eran, eran grupos humanos iguales que aquellos grupos humanos que trataban de defenderse. La mirada sobre el otro muchas veces es una mirada viciada, es una mirada llena de mal miedo, por así decirlo, ¿vale? Pensad, en primer lugar quiero ver las cosas buenas del miedo, el miedo como motor, motor a sabiendas de que nuestra vida es corta, relativamente, ¿vale? Ese miedo a pasar desapercibidos, el miedo a la soledad, el miedo al dolor, el miedo a la enfermedad, el miedo al olvido en general, ha hecho que tratemos de dejar huella, ya sea plantando árboles, teniendo hijos, escribiendo libros, haciendo obras de arte. Y así combatimos ese gran miedo al olvido, al pasar sin rozar el mundo. Pero pensad también que el miedo también es un arma contra nosotros. Y lo es en dos sentidos. En primer lugar, porque el miedo, que tiene un sentido biológico, y gracias al miedo los seres humanos y el resto de animales de la naturaleza sobrevivimos, porque cuando nos sentimos amenazados, ese miedo agudiza nuestros sentidos, nos hace concentrarnos en esa amenaza, hace que olamos mejor, que veamos mejor, que escuchemos mejor y que estemos pendientes de nuestros alrededores sin dejarnos despistar por nada. Tiene un sentido biológico, evidentemente, igual que pues eso, los animales que no tienen miedo a nada son devorados en cuestión de minutos. Y los seres humanos que no tienen miedo a nada, pues muchas veces mueren a causa pues, de accidentes o a causa de no haber prestado atención a cosas realmente importantes, no cuidarse bien, hacer cosas de mucho riesgo sin temor a las consecuencias, no llevar una vida atenta que nos lleve pues eso, a una autodestrucción. ¿Vale? Pensad eso, pensad que el miedo es biológico. Pero el miedo puede desbordar. Y cuando el miedo desborda, pasa de ser aliado a ser enemigo. Y es cuando el miedo nos paraliza, cuando no nos deja avanzar, cuando en vez de agudizar nuestros sentidos, los congela. Y ya no podemos casi ni ver, ni escuchar, sentir, ni dormir. ¿Vale? El miedo muchas veces nos quita el sueño y nos desgasta. Y eso en parte, cuando el miedo se desborda, cuando no sabemos controlarlo, cuando deja de ser nuestro aliado, pasa a ser un lastre, ¿vale? Pasa a ser un gran peso que tenemos encima y que no nos permite avanzar. Pero a la vez, el miedo es un arma que utilizan contra nosotros. Y el miedo muchas veces, y estos días de confinamiento, de virus,
de un enemigo que está ahí pero que no vemos, pero que nos sentimos amenazados por él. El miedo muchas veces es utilizado, sobre todo por las autoridades políticas, eh, para presentarse como los grandes salvadores, como los grandes protectores, una mirada paternalista, ¿vale? Y el tener miedo y el sentirse atenazados por el miedo muchas veces nos hace demasiado sensibles a esos cantos de sirena. Cantos de sirena. Matiz. Cantos de sirena, esa expresión viene de la Odisea, de un momento que Odiseo, en su vuelta a Ítaca, tiene que pasar por una isla llena de sirenas que, al parecer, con su canto encantan, hechizan a los hombres y hacen que desembarquen en esa isla y sean atrapados por las sirenas, que en realidad son monstruos salvajes. Y Odiseo, Ulises, a sabiendas de eso, pide a sus marineros, a sus compañeros de viaje, que le aten al mástil y así pasar por esa isla sin temor a perderse, a que esos cantos hechicen su mente, a que nublen su juicio y acaben con el viaje de una mala forma. El miedo a veces nos hace demasiado abiertos a esos cantos de sirena y nos hechizan y hacen que nos rindamos y rindamos pronto nuestro juicio a esas autoridades. Y el miedo muchas veces se comporta como, como el flautista de Melín, por así decirlo. Escuchamos una música, nos sentimos hechizados por esa música, nos sentimos seguros, queremos seguir escuchándola y seguimos a una persona, a personas que en realidad no conocemos, que han tocado una fibra de nuestro ser, que nos hechizan, pero que pues no han dado más razones para ser seguidos. Entonces, si os he hablado del miedo, es porque el miedo está presente en la mayoría de las expresiones culturales y artísticas de la historia. Está presente, por ejemplo, en el mito del Minotauro que hemos visto con la civilización minoica, que es el miedo a los salvajes, al salvajismo, aquellas pasiones incontrolables que nos transforman de seres humanos civilizados en salvajes, ¿vale? La pasión amorosa, la pasión de la cólera, del enfado, la pasión de la gula. A veces nos hacen, pues así, siguiendo más o menos el orden, nos hacen ser pues, animales salvajes de todo tipo. ¿Vale? Cuando estamos demasiado enamorados, pues hacemos tonterías gravísimas. Cuando estamos muy enfadados, pues a veces perdemos el juicio y desatamos nuestra violencia. O cuando tenemos mucha hambre empezamos a comer así salvajemente y luego nos se sienta muy mal. Eso es el mito del Minotauro, es el mito del ser humano que a la vez es una bestia. Y también está el mito, por ejemplo, pues de Rómulo y Remo, y que viene el mito de Mowgli, de Tarzán, que en realidad es lo mismo, es un ser humano que se pierde en un entorno salvaje y que es criado por seres salvajes y que en principio nos podría llevar a que ese animal va a ser un animal salvaje y sin embargo, como vemos en el caso de Tarzán o vemos en el caso de Rómulo y Remo, no es así. Se convierten en seres más o menos civilizados, ¿vale? Y que son capaces de sentir aprecio por el prójimo, empatía, etcétera, etcétera. El miedo es uno de los motores de la historia y es el miedo a lo concreto, a cosas concretas, pues habéis dicho, pues los insectos, las casas abandonadas, las callejuelas oscuras por la noche, o puede ser un miedo general, pues el miedo a la muerte, a que caiga un meteorito, a una gran enfermedad. El miedo lo que no puede hacer es nublar nuestra mente. El miedo nos tiene que servir para notar cierta presión, como cuando estamos a punto de salir del vestuario hacia un partido muy importante y que va a decidir la temporada o incluso va a decidir nuestra carrera futbolística o de baloncesto o de lo que sea. Y esa presión a veces nos hace caer y muchos grandes deportistas antes de un gran partido enferman, sienten náuseas, vómitos. Guardiola decía que antes de un partido casi siempre vomitaba por ese miedo, por esa presión a no hacerlo bien, a no estar a la altura. Pero luego salía y lo hacía bien. Y ese es el objetivo, ¿vale? Que el miedo nos sirva de presión, nos sirva para darnos cuenta de que tenemos que avanzar y que tenemos que hacer cosas
para no pasar desapercibidos por el mundo y para dejar huella, y una buena huella en el mundo. Y ese miedo lo que tenemos que controlarlo, tenemos que domesticarlo, tenemos que cogerlo con una correa y atarlo bien para que sea un aliado, para que sea un amigo y no sea un enemigo que nos arrastre o que nos paralice y nos congele, no nos permita vivir y vivir felizmente y avanzar. ¿Vale? Pues esa es mi reflexión de hoy, el miedo como aliado, ¿vale? Nunca como enemigo. Un abrazo y hasta luego.